Por un lado, después de Estados Unidos, Rusia tiene el ejército más fuerte del mundo. Por el otro, están los países de la Unión Europea y Ucrania, atrapada entre el este y el oeste. De origen eslavo y con una historia común, Rusia y Ucrania son dos países hermanos. Comparten la misma cultura, la misma religión y hasta lazos familiares. Sin embargo, hoy están en guerra. ¿Por qué comenzó este conflicto? Ucrania se ha convertido en una pieza clave en el tablero de ajedrez mundial. Pero ¿quién transformó a estas dos naciones en enemigas? Para entenderlo, hay que ir a las raíces de la crisis. Una historia de amigos que se convirtieron en adversarios, marcada por la política, los intereses y el poder. Putin ha calificado a Ucrania como un error histórico de la Unión Soviética, llegando incluso a decir que fue un estado creado artificialmente. Según él, ucranianos y rusos forman en realidad un solo pueblo. Las raíces de Rusia se remontan a la Edad Media. El antiguo estado de la Rus de Kiev es considerado el origen común de rusos y ucranianos. Allí, el príncipe Vladimir fue después el primero en adoptar el cristianismo, un hecho que ambos países reivindican como parte esencial de su identidad. En Moscú, una estatua en su honor fue levantada cerca del Kremlin. Para Ucrania, ese gesto representó una provocación, pues consideraron que Rusia estaba apropiándose de un símbolo de su propia historia nacional. El presidente Petro Poroshenko llegó a denunciar que la identidad ucraniana estaba siendo atacada. Kiev, la capital de Ucrania, es vista por los rusos como la cuna espiritual de su nación. En las redes sociales incluso, se intentó presentar el verdadero príncipe como patrimonio exclusivo de Rusia. Ucrania respondió señalando que esa era otra muestra de la clásica manipulación histórica del Kremlin. Durante siglos, las tierras ucranianas fueron escenario de luchas entre grandes imperios. Polonia, el Imperio Otomano, Austria-Hungría y, finalmente, Rusia. Los cosacos ucranianos se levantaron en varias ocasiones, defendiendo su identidad y su independencia. En 1649 lograron victorias notables, pero con el tiempo gran parte del territorio terminó bajo el dominio del Imperio ruso. Con la Revolución de 1917 y el ascenso de los bolcheviques, Ucrania intentó establecer una república independiente. Sin embargo, en 1922 fue incorporada a la recién formada Unión Soviética. Al principio se fomentó el idioma y la cultura ucraniana, pero con la llegada de Stalin la situación cambió radicalmente. Se impuso una política de rusificación. Miles de intelectuales ucranianos fueron perseguidos, y el país sufrió una de las mayores tragedias de su historia, el Holodomor. Entre 1932 y 1933, la colectivización forzada de la agricultura provocó una hambruna devastadora. Se calcula que cerca de 4 millones de ucranianos murieron de hambre, mientras la Unión Soviética exportaba toneladas de grano al extranjero. Muchos historiadores lo consideran un genocidio deliberado contra el pueblo ucraniano. Tras la Segunda Guerra Mundial, Ucrania siguió siendo parte esencial de la Unión Soviética, sobre todo como centro agrícola e industrial. Sin embargo, las tensiones identitarias nunca desaparecieron. En los años 90, con el colapso de la URSS, los ucranianos reclamaron su independencia. En 1991, un referéndum fue contundente. El 92% votó a favor de un Estado independiente. Ucrania se convirtió así en la segunda república más grande que surgió tras la disolución soviética. De repente, Ucrania heredó también el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. Miles de armas nucleares quedaron en su territorio, hasta que más tarde fueron entregadas a Rusia bajo acuerdos internacionales. Desde entonces, Ucrania ha sido un país dividido entre dos orientaciones: mirar hacia Europa o mantener lazos con Rusia. Esa tensión histórica es la raíz del conflicto que, décadas después, explotó en una guerra abierta. El vecino tiene este poder. Rusia ya está extremadamente perturbada. Después del desastre de Chernóbil, Ucrania quiso liberarse de las armas nucleares y asegurar su propia protección. Sin embargo, esas armas también garantizaban su independencia frente a Rusia. En 1994, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia se sentaron a la mesa. Nació así el Memorando de Budapest. A Ucrania se le pidió renunciar a sus armas nucleares a cambio de garantías de seguridad. El presidente estadounidense, el ruso Boris Yeltsin, y el ucraniano firmaron este acuerdo histórico. Las potencias se comprometieron a respetar la independencia y las fronteras de Ucrania y a abstenerse de usar la fuerza contra su integridad territorial. Ucrania, confiada, entregó miles de cabezas nucleares a Rusia para ser destruidas. Durante un tiempo se habló de una amistad estratégica, pero con los años aquellas promesas quedaron en el olvido. Para entenderlo, hay que mirar atrás. En 1949, 12 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Francia, crearon la OTAN, una alianza militar contra la expansión soviética.
Como respuesta, la Unión Soviética organizó su propio bloque, el Pacto de Varsovia. Tras la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana en 1990, Occidente prometió a Moscú que la OTAN no se expandiría hacia el este. Sin embargo, esa promesa nunca quedó por escrito. Décadas después, la OTAN niega haber ofrecido tal garantía, pero documentos y testimonios de diplomáticos apuntan a que sí se mencionó de manera informal. A pesar de ello, en los años 90 y 2000, varios países de Europa del Este se unieron a la OTAN: Polonia, Hungría, la República Checa y, más tarde, los países bálticos, entre otros. Desde la perspectiva rusa, Occidente traicionó lo acordado. Moscú comenzó a ver la expansión de la OTAN como una amenaza directa a su seguridad. Mientras tanto, Ucrania quedaba en medio. Georgia, Moldavia y Ucrania expresaron su deseo de unirse también a la OTAN. Para Putin, esto era inaceptable. En 2004, Ucrania vivió elecciones críticas. El candidato prorruso Viktor Yanukovych se enfrentó al prooccidental Viktor Yushchenko. Poco antes de los comicios, Yushchenko fue envenenado con dioxina, lo que marcó un antes y un después. Las elecciones se celebraron en medio de denuncias de fraude. El pueblo salió a las calles en lo que se conoció como la Revolución Naranja. Las protestas obligaron a repetir los comicios, y finalmente Yushchenko se convirtió en presidente, con una clara orientación hacia Europa. En 2008, Ucrania declaró su intención de iniciar el camino hacia la OTAN. Putin lo vio como una amenaza existencial. Para Moscú, la idea de una Ucrania democrática y europea ponía en riesgo su modelo autoritario. Además, Ucrania era clave para el tránsito del gas ruso hacia Europa. Rusia utilizó ese poder energético como arma política. La empresa Gazprom cortó o encareció el suministro, provocando crisis en Ucrania y en toda Europa. Aún así, el deseo de acercarse a la Unión Europea no desapareció. En 2010 hubo nuevas elecciones. Esta vez, Yanukovych volvió al poder, inclinando a Ucrania nuevamente hacia Rusia. Sin embargo, la sociedad seguía dividida. Una parte quería integrarse a Europa, otra mantenía lazos con Moscú. La firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea fue el punto de quiebre. Para muchos ucranianos era la oportunidad de alejarse definitivamente de la influencia rusa. Para Moscú, en cambio, era una provocación directa. En Europa se esperaba un acuerdo importante: la ayuda económica de la Unión Europea a Ucrania. El acuerdo permitiría a los ciudadanos ucranianos viajar sin visado, lo que suponía grandes beneficios. Pero el gobierno de Yanukovych decidió dar un paso atrás. Rompió el acuerdo de asociación con Europa y anunció que prefería un paquete de rescate financiero ofrecido por Rusia. Además, junto con Bielorrusia y Kazajistán, se planteaba unirse a una unión económica liderada por Moscú. Yanukovych y Putin se reunieron en secreto. Pactaron una cooperación estrecha, pero para muchos ucranianos esto significaba volver a ser un títere de Rusia. La gente, cansada de las políticas opresivas, pedía mirar hacia Europa. Así comenzó la ola de protestas conocida como Euromaidán. La población reclamaba firmar el acuerdo con la Unión Europea por el futuro y por los hijos de Ucrania. Sin embargo, el gobierno insistía en dar la espalda a Europa y negociar con Rusia. Las protestas crecieron rápidamente. Yanukovych decidió reprimirlas con violencia, lo que empeoró aún más la situación. En pocos meses, millones de personas exigían su dimisión. Finalmente, tras semanas de revueltas, Yanukovych huyó y el parlamento votó su destitución. Petro Poroshenko fue elegido nuevo presidente y Ucrania firmó el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Putin consideró estos hechos un golpe ilegal. Para él, era la oportunidad perfecta. Puso la mirada en Crimea, una región con mayoría de población rusa. Bajo el pretexto de proteger a los rusos étnicos, fuerzas armadas se desplegaron y se celebró un referéndum. La pregunta era clara: ¿Crimea seguiría en Ucrania o se uniría a Rusia? El resultado oficial dijo que el 97% apoyaba unirse a Rusia. Sin embargo, ucranianos y tártaros de Crimea denunciaron fraude. Observadores internacionales señalaron que no se trataba de un referéndum legítimo. Aún así, Rusia se anexionó la península. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, las fronteras europeas cambiaban por la fuerza. Y no se detuvo ahí. En el este de Ucrania, donde vivía una gran población rusa, estallaron protestas contra el nuevo gobierno. Con apoyo militar y armamento ruso, los separatistas proclamaron 2 repúblicas populares en Donetsk y Lugansk. Ni Ucrania, ni Occidente, ni siquiera Rusia reconocieron oficialmente a esas entidades. Alemania y Francia mediaron y se firmaron los acuerdos de Minsk para buscar la paz. El pacto establecía que los territorios ocupados seguirían dentro de Ucrania, pero con un estatus especial. Sin embargo, nunca se aplicó plenamente. Desde 2014 los combates continuaron.
La guerra ya no se libraba solo en el campo de batalla. Rusia abrió un nuevo frente, el ciberespacio. En 2015 y 2016, ciberataques masivos dejaron sin electricidad a millones de ucranianos. En 2017, un virus devastador afectó a bancos, empresas y computadoras en todo el mundo, causando miles de millones de dólares en pérdidas. Todos los dedos apuntaban a Rusia. Estados Unidos acusó directamente a Moscú de librar una guerra cibernética contra Ucrania. Putin, mientras tanto, presionaba para que Kiev nunca entrara en la OTAN ni en la Unión Europea. Pero en el pueblo ucraniano crecía cada vez más el rechazo a la influencia rusa. En 2019, ocurrió lo inesperado. Volodymyr Zelensky, un comediante sin experiencia política, ganó las elecciones presidenciales con un apoyo masivo. La gente, cansada de la corrupción, confió en él para traer un cambio y, sobre todo, para poner fin a la guerra en el este. Zelensky intentó negociar con Rusia, pero se encontró con un Putin inflexible. El conflicto se intensificó y la situación empeoró. Al mismo tiempo, Zelensky endureció su postura contra los oligarcas prorrusos en Ucrania, cerrando medios de comunicación financiados por Moscú y congelando sus activos. Para Putin, esto fue una traición. Ucrania se estaba alejando cada vez más de su órbita. Para mantener su independencia, Kiev necesitaba buscar apoyo en Occidente. Así, en 2021, Ucrania reiteró su intención de acercarse a la OTAN. Quedaba muy poco para su posible adhesión y Estados Unidos parecía retrasar la decisión. Durante años se habló de la admisión, pero en la práctica todo avanzó lentamente. Rusia considera la ampliación de la OTAN hacia su frontera como una línea roja. Desde la perspectiva rusa, la cuestión no es la seguridad de Ucrania, sino la propia seguridad de Rusia. Evitar que la OTAN se acerque a su esfera de influencia se entiende como una necesidad para mantener un equilibrio de poder. Tras la disolución de la Unión Soviética, el mundo vivió la emergencia de un sistema líder. Estados Unidos alcanzó una influencia predominante. Para Rusia, esa realidad resultó inaceptable. En 2021 se registraron movimientos militares preocupantes. Imágenes satelitales mostraron una concentración de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, con estimaciones que rondaban los 100.000 efectivos. Aunque Moscú negó intenciones agresivas, la movilización generó alarma y avisos sobre la posibilidad de un conflicto. Putin presentó demandas de seguridad a Occidente. Sus condiciones principales fueron garantías por escrito de que la OTAN no admitiría a Ucrania, la retirada de las fuerzas y sistemas militares desplegados en los países del este de Europa desde 1997 y la limitación de las maniobras y presencias militares cerca de las fronteras rusas. En otras palabras, aléjense de nuestra frontera o asumid las consecuencias. Estados Unidos y la OTAN rechazaron concesiones que supusieran restricciones a la libre adhesión de cualquier país interesado. Desde su punto de vista, la OTAN es una alianza de defensa en la que cada nación soberana puede decidir si quiere ser miembro. Ceder a las exigencias rusas habría significado limitar la soberanía de esos estados. La postura occidental y las demandas rusas aumentaron la tensión. Para Ucrania, el dilema era claro: buscar protección en Occidente o intentar mantener la relación con Moscú. Muchos ucranianos proclamaban que su futuro debía decidirse en Kiev y no en Moscú. Somos un solo pueblo, decían algunos. Otros, en cambio, pedían distanciarse del modelo autoritario ruso y aproximarse a la Unión Europea. El 21 de febrero y los días cercanos, los tambores de guerra sonaron más fuertes. Tras años de tensiones, incluyendo los acontecimientos de 2014, la anexión de Crimea y la insurrección en el Donbass, la comunidad internacional asistía a una nueva escalada. Rusia reconoció la independencia de dos entidades prorrusas en el este y poco después comenzó lo que llamó una operación militar especial. Las fuerzas rusas entraron en territorio ucraniano y pidieron la rendición de algunos contingentes. La resistencia ucraniana fue firme. Millones de civiles huyeron. Miles fueron detenidos o movilizados, y la comunidad internacional respondió con sanciones, envíos de ayuda y asistencia militar a diversas escalas. Además, la guerra se libró no solo con tropas, sino también en el plano económico y cibernético. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones financieras, congelaron activos del Banco Central ruso y limitaron transacciones. El objetivo era presionar a Moscú para que detuviera la ofensiva, aunque el coste humanitario y económico fue enorme para ambos bandos. La amenaza nuclear y el arsenal estratégico aumentaron la gravedad del conflicto, elevando la tensión global. Putin demostró que estaba dispuesto a usar todos los medios, incluida la intervención militar, para impedir la expansión de la OTAN hacia lo que él considera la órbita rusa. Si sus fuerzas alcanzaran sus objetivos y reconfiguraran el equilibrio en la región,
Moscú podría establecer nuevos hechos políticos y estratégicos que cambiaran el mapa de la seguridad europea. Para Ucrania, la clave fue mantener la unidad y buscar apoyos internacionales. Muchos ucranianos insistieron en que la única manera de preservar la independencia era afianzar la cooperación con Occidente, al tiempo que defendían su derecho a decidir su propio destino. Al final, después de tanta historia y tanto conflicto, queda una verdad simple y dura. La guerra es destrucción y muerte. Solo la legítima defensa y la búsqueda de soluciones políticas pueden justificar el uso de la fuerza. La guerra entre Rusia y Ucrania no comenzó en un solo día. Es el resultado de años de tensiones, de promesas rotas y de intereses ocultos. Para Moscú, Ucrania no es simplemente un país vecino. Es un territorio cargado de historia, un vínculo emocional y estratégico. En cambio, para Occidente, Ucrania representa un escudo, una frontera frente al avance ruso y una oportunidad para expandir su influencia en el este de Europa. Desde la independencia de Ucrania en 1991, la relación entre ambos países ha sido frágil. Hubo momentos de acercamiento y cooperación, pero también periodos de desconfianza y confrontación. El punto de quiebre llegó cuando Kiev comenzó a mirar hacia Bruselas y no hacia Moscú. La idea de unirse a la Unión Europea y, peor aún, a la OTAN encendió las alarmas en el Kremlin. Las revoluciones en Ucrania, las protestas en las plazas, la caída de gobiernos, todo parecía alejarla cada vez más de Rusia. Y mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Europea observaban de cerca, apoyando ese giro hacia Occidente. El resultado fue inevitable. La península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, marcó el inicio de un nuevo capítulo. El mundo entero lo vio con sorpresa, pero también con temor. Era un mensaje claro. Rusia estaba dispuesta a usar la fuerza para defender lo que considera suyo. Y así, poco a poco, la tensión se convirtió en guerra abierta. Ciudades bombardeadas, familias obligadas a huir, una nación partida en dos. Lo que antes era un vínculo de sangre, hoy es una herida que parece imposible de cerrar. Pero la pregunta que queda es aún más inquietante. ¿Es realmente una guerra entre Rusia y Ucrania? ¿O es la primera batalla de una confrontación mucho más grande que involucra a todo el planeta? En 2021, mientras la tensión en Europa del Este crecía, Putin también miraba hacia el sur, hacia España y el Mediterráneo. Aunque España no está en la frontera directa con Rusia, su posición en la OTAN y su influencia política en Europa occidental la convierten en un actor importante. Putin observa cada movimiento diplomático, cada declaración, evaluando cómo afectará sus planes en Ucrania y en la expansión de la OTAN hacia el este. Los ejercicios militares de Rusia en el Báltico y su presencia en el Mar Negro no son solo un mensaje a Ucrania, son una advertencia a toda Europa, incluyendo a España. Madrid, consciente de esto, sigue coordinando con sus aliados europeos, reforzando la presencia de la OTAN y apoyando sanciones económicas contra Moscú. Al mismo tiempo, los líderes rusos saben que cualquier escalada demasiado directa podría tensar aún más las relaciones con España, un país que combina diplomacia y firmeza militar. Putin entonces juega con equilibrio, amenazas sutiles, presión económica y movimientos estratégicos, intentando mantener su influencia sin provocar una reacción directa de potencias occidentales como España. En este tablero geopolítico, España se convierte en un observador clave. Cada paso que da, cada sanción o declaración de apoyo a Ucrania es calculada por Putin y su círculo cercano. La lucha por Ucrania no es solo en su territorio, es también una guerra de influencia que atraviesa toda Europa, desde Moscú hasta Madrid. En 2025, mientras la guerra en Ucrania continúa, Putin también observa los movimientos de España dentro de la OTAN y la Unión Europea. España, aunque lejos de la frontera rusa, sigue siendo clave en la coordinación europea contra la expansión de la influencia de Moscú. Cada sanción que Madrid aprueba, cada apoyo militar o diplomático a Ucrania, es analizado cuidadosamente por Putin y su círculo estratégico. Rusia ha intensificado su presencia en el Mediterráneo, incluyendo ejercicios conjuntos con aliados estratégicos, como manera de presionar indirectamente a países europeos, incluida España. El gobierno español responde fortaleciendo su cooperación con la OTAN y reforzando su política de defensa, enviando tropas y equipamiento a la región del este de Europa. Putin utiliza este escenario para proyectar poder y negociar desde una posición de fuerza. España, por su parte, juega un papel de contención, asegurando que cualquier acción rusa no desestabilice la unidad europea. En 2025 la lucha no se limita al territorio ucraniano. Es también una batalla de influencia y diplomacia que atraviesa desde Moscú hasta Madrid, con cada movimiento calculado cuidadosamente.